Hay una vieja historia de un paracaidista al que los vientos en un lanzamiento lo arrastraron por los aires muy lejos del lugar en el que tenía que aterrizar, lejísimos, y quedó en un bosque agarrado, atrapado en lo alto de unas copas de unos árboles, totalmente perdido y sin la menor noción de qué tan lejos, qué tan cerca podría estar del lugar en el que originalmente tenía que haber aterrizado y en el que por supuesto se iba a encontrar con el resto de la gente con la que estaba haciendo la experiencia. Y entonces está ahí colgado intentando zafarse, librarse y viendo quién podría de pronto ayudarle, quién podría darle algún auxilio. De pronto ve que en el fondo, abajo en el suelo, viene caminando un hombre muy rápido y bueno, como muy concentrado, y empieza a gritarle, a chiflarle, hey, por favor. Logra que el hombre se detenga, le dice que si hay alguna manera en la que le pueda ayudar, le dice, perdóname, pero no tengo cuchillo, no tengo nada, no tengo ninguna herramienta, no me sé subir a un árbol, no sé qué puedo hacer por usted. Entonces, bueno, él dice, bueno, yo logré salvarme, pero por favor al menos dígame dónde estoy. Y el hombre se voltea y le dice, pues está en la punta de un árbol. Intenta seguir caminando, el otro hombre lo detiene y le dice, oiga, usted debe ser un religioso, usted debe ser un clérigo o algo así. Y el tipo muy orgulloso le dice, sí, yo soy un clérigo, yo soy un religioso. ¿Cómo lo supo? Y el hombre le contesta, porque lo que me acaba de decir es verdad, pero no me sirve absolutamente para nada. En estos días como hoy, días como las semanas anteriores en las que se han estado discutiendo muchísimas cosas alrededor de la figura de María, alrededor de algunas de las cosas en las que se creen o no se creen en el catolicismo, alrededor de palabras en griego supremamente complicadas de poder explicar, realmente de poder entender incluso para los mismos que las explican, a propósito de la celebración de los 1700 años del Concilio de Nicea, todas las formulaciones del credo, la formulación de si el Espíritu proviene nomás del Padre o también proviene del Padre y del Hijo, y cómo eso nos separó también de una de las corrientes del cristianismo. Esa reflexión a mí me parece absolutamente vital y necesaria, ¿sí? ¿Por qué tenemos tantas verdades que no sirven absolutamente para nada? ¿De dónde se nos ocurrió la idea y por qué la mantenemos, de formular de manera intelectual, pero además de una manera casi que jeroglífica, casi que como en acertijos, las cosas que creemos sobre Dios, ¿no? Y que a veces incluso las volvemos expresiones que invitamos a la gente, o que la iglesia durante muchísimo tiempo ha invitado a la gente a hablar con Dios, a dirigirse a Dios de ciertas maneras que ni siquiera son sencillas de explicar y muchísimo menos sencillas de entender. Y entonces se nos llena la espiritualidad, pero también se nos llena la liturgia y se nos llenan las reflexiones teológicas de estás en la copa de un árbol. Ok, gracias. Juguemos a que yo no sabía. Claramente lo sé, pero juguemos a que yo no sabía eso. ¿Qué hago con eso? En términos del propósito de necesito bajarme, necesito reencontrarme, necesito... ¿Eso para qué me sirve? Y como en todas las épocas de la humanidad, pues muchas de las cosas que vivimos en nuestra cultura, en nuestras maneras de ser, en nuestras maneras de vivir, nos hacen perdernos, nos hacen terminar en un lugar muy distinto del lugar al que creíamos que íbamos a llegar. Nos hacen en algún momento despertarnos, darnos cuenta, hacer conciencia y notar que no estamos cerca de lo que creímos que iba a ser la vida. A veces incluso dentro de la misma experiencia de fe. Cuando entramos con una ilusión muy fuerte, entramos con unas ganas de una cantidad de cosas y de un momento a otro se convierte todo, se vuelve una serie de esquemas, rituales, compromisos, horarios, reglas a cumplir y una cantidad de discusiones muy complicadas, discusiones todo el tiempo, de unos contra otros, de grupos contra otros grupos, de grupos contra Roma, de Roma contra grupos, como lo estamos viendo en estos días.
Y todos aquellos que están o que estamos perdidos de algo, que necesitamos efectivamente volver a recalibrar nuestras brújulas, que necesitamos volver a conectarnos con el GPS, volver a tener señal para que el GPS nos funcione, volver a linkearnos con el satélite para que el GPS de la vida nos funcione en las relaciones, en el trabajo, en el estudio, con los amigos, con la gente con la que no nos entendemos, con la gente que creímos que nos iba a querer y terminó pues de alguna manera traicionando eso o simplemente haciéndolo a un lado. Y las heridas que cargamos no encuentran respuesta en saber que estamos en la copa de un árbol. No encuentran respuesta en saber que el Espíritu proviene del Padre y del Hijo. No encuentran respuesta en si es corredentora o no corredentora, comediadora, vicemesías, lo que sea. No encuentran respuesta en si consubstancial, homousios o hipóstasis. O no encuentran respuesta en decir transubstanciación y quedarnos tan tranquilos, ¿no? Y como si hubiéramos resuelto la vida con eso, porque son verdades que no sirven para nada, porque de llegar a ser verdades, porque algunas cosas deberían ser reinterpretadas y algunas cosas deberían ser cuestionadas de eso que llamamos las grandes verdades, pues de pronto fueron útiles en algún tiempo, yo lo dudo, pero bueno, supongamos que en algún tiempo llegaron a ser útiles, supongamos que a alguien en el siglo V la vida se le resolvió diciendo eso, no sé a quién, pero supongamos que sí. Pero el caso es que no nos podemos concentrar simplemente en decir, lo aclaramos, lo definimos, lo pusimos, el que no lo diga, pues entonces anatema sit, que es otra fórmula que difícilmente entendemos qué significa, y sigamos para adelante con la vida, con las mismas heridas, las mismas soledades, los mismos miedos, las mismas rabias, las mismas ilusiones, las mismas cosas que son simplemente un viento fuerte que nos movió de un lado para el otro. No es que la vida sea así todo el tiempo, pero es que cuando eso pasa, no necesitamos ese tipo de aclaraciones que suelen venir de los religiosos profesionales y muchos clérigos, que suelen venir de la gente que intenta definir la vida a partir de silogismos y de crucigramas, como decía Cortés. Ojalá la espiritualidad, ojalá la religión se nos volviera una cosa muchísimo menos, una entelequia, muchísimo menos abstracta, muchísimo menos conceptual. Ojalá cuando nos encontremos con los hermanos volvamos a hablar de la vida, volvamos a hablar de la simplicidad de lo que somos. Ojalá como las comunidades del inicio volvamos a sentarnos a conversar, a partir la vida, que es hacer coinonía, volvamos a partirnos a nosotros mismos, que es hacer fracción del pan, volvamos a hablar de las cosas de la vida con Dios, volvamos a escuchar las enseñanzas de Jesús que nunca tuvieron nada que ver con abstracciones ni con definiciones de ese estilo. Y entonces, así, nuestra espiritualidad va a ser una conversación con alguien a quien podemos creerle y con quien podemos confiar y a quien podemos soltarle el corazón. En los Salmos, que es una de las colecciones de oraciones cantadas, pero oraciones más increíbles que tiene la humanidad y más increíbles, por supuesto, que tiene la tradición judío-cristiana, no encontramos una sola fórmula, ni una. Lo que encontramos es una manera de dejar salir lo que llevamos dentro y una manera de procesarlo con aquel en quien creemos y con aquel en quien confiamos. Y para eso necesitamos otro tipo de orientación, otro tipo de verdades y otro tipo de conversaciones que no pasan por si el día en que la concibieron entonces se metió o no se metió la teoría que metió un man ahí sobre la natura dañada que venía de otro señor que ni siquiera era cristiano, sino entender que ahí, en esa mujer, en ese hijo, en esos amigos, en esa muerte, en esa manera de vivir, en eso que llamamos nuestra historia más profunda y más anclada, encontramos respuestas reales, encontramos respuestas capaces de desafiar todas nuestras derrotas, todas nuestras heridas y todos nuestros temores.